Hola, ¿qué tal? Continuamos con el capítulo 2 de esta serie de tutoriales llamada A320 School by Ayrton Khan. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a tratar las capacidades de maniobra en tierra de esta pequeña maravilla que es el Airbus A320 Neo. Estoy seguro de que en alguna ocasión, mientras estabas parado en mitad de una pista tras aterrizar, te has preguntado si necesitabas realizar un backtrack completo hasta un apartadero en el que pudieses girar tu aeronave 180 grados para salir por una taxiway. O por el contrario, tu A320 giraba perfectamente sin irse a la hierba, dada la amplitud de la pista. A mí me ha pasado. Te voy a enseñar algunos trucos visuales para que desde cabina sepas si tu avión gira o te vas a recolectar lechugas a la huerta. Pero antes de empezar, recuerda que al final del vídeo te informo de cuál va a ser el contenido del siguiente tutorial. Así que quédate conmigo y vamos al lío. Obviamente somos unos profesionales y hacemos las cosas bien. Estudiamos las cartas del aeródromo donde vamos a trabajar con nuestro A320 y tomamos conciencia situacional de nuestro entorno. Para adquirir dicha conciencia nos vamos a las cartas de nuestro aeródromo de pruebas, el aeropuerto de Almería. Una bonita ciudad situada al sur de España y que es un plató de cine enorme en el que se han rodado grandes superproducciones de Hollywood. En las cartas del aeródromo observamos que su pista tiene 3.200 metros de largo por 45 metros de ancho. Además, esta carta nos indica, mediante las siglas Alfa Sierra Papa Hotel, que se trata de una pista de asfalto. Si al ver las cartas de un aeródromo tienes dudas sobre si las mediciones que te ofreces son en pies o en metros, solo tienes que mirar el escalímetro que incorpora y allí podrás identificar la unidad de medida, en este caso, metros. Vamos a la pista y te muestro sobre el terreno las capacidades de maniobra de nuestro avión. Lo primero que vamos a hacer es tomar como referencia la línea exterior de la pista. Ajustada a ella colocaremos el tren contrario al sentido de giro que queramos efectuar. En este caso lo vamos a hacer hacia la izquierda. Te preguntarás a qué lado es conveniente ajustarse. Pues siempre se hará al lado contrario de la ubicación del pilot flying, o lo que es lo mismo, al lado contrario del miembro de la tripulación que tenga el control de la maniobra. En este caso el control lo tiene el comandante, que está sentado a la izquierda en cabina. ¿Por qué se hace así? Sencillo. Si se va a girar 180 grados en un sentido concreto, es mejor que la maniobra se realice en la dirección en que el piloto con el control tenga mejor visibilidad para reaccionar ante obstáculos imprevistos. Pero también te preguntarás cómo puedes ajustar el tren a la línea exterior si desde cabina es muy difícil verlo. Aquí viene el primer truco. No es necesario que el primer oficial tenga visual del tren derecho para indicar al comandante cuándo se encuentra correctamente ajustado. Lo puede hacer tomando como referencia el eje longitudinal del motor derecho, que en este caso sí ve sin problemas. Cuando dicho eje se encuentre sobre la línea exterior, el tren se encontrará ajustado. Veamos ahora los radios de maniobra que puede realizar el A320 Neo. El ángulo de giro máximo que puede llevar a cabo el tren delantero es de 75 grados a la izquierda o a la derecha del eje longitudinal de la aeronave. Pero este giro se ve reducido a 70 grados por la resistencia que ofrecen los neumáticos. El radio, medido sobre el tren pivotante en el que no puede existir ningún obstáculo que interfiera con el ala de la parte exterior del giro, ni con su correspondiente alerón de cabeceo, es de 21 metros y 91 centímetros. ¿Cómo podemos identificar si un obstáculo se encuentra o no a una distancia menor que la indicada? Aquí viene otro truco. Tendremos en cuenta que el tren delantero, una vez finalicemos el giro, quedará ubicado en el lugar donde, antes de comenzar, se encontraba el charlet izquierdo. A esta distancia le vamos a sumar 8 metros y listo. En ese punto imaginario terminará nuestro charlet derecho una vez que finalicemos el giro. También, aunque es menos crítico por ser una posición controlada perfectamente por la tripulación, te diré que la nariz realizará un giro sobre el tren pivotante con un radio de 18 metros y 30 centímetros. Te vale de culturilla. Es por todo ello que si realizas los cálculos matemáticos necesarios, que bueno, ya me rompo yo la cabeza por ti y los hago, necesitarás un ancho mínimo de pista de 22 metros y 90 centímetros para realizar el giro de 180 grados. Eso sí, estos cálculos están efectuados teniendo en cuenta que el giro lo vas a realizar de forma continua, que utilizarás una potencia mínima y constante, que no vas a usar ninguno de los frenos diferenciales de rueda y que la superficie de maniobra está seca.
Realicemos la maniobra y veamos cómo evoluciona nuestro avión durante la misma. Metemos un poco de potencia y mantenemos pedal a tope para que inicie el giro. Durante toda la maniobra vamos a mantener la misma potencia de gases para que la evolución sea continua. Y ya está, hemos efectuado el giro en pista. Conclusiones. Debemos mirar las cartas del aeródromo y verificar que la pista tiene un ancho superior a 22 metros y 90 centímetros. Si es así, adelante. Nos ajustamos a la línea exterior y podemos girar. Estaría encantado con tu like al vídeo y que te suscribieses a mi canal. Para mí, ahora que estoy comenzando esta aventura, es importante saber que lo que hago gusta y resulta de utilidad. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en mi próxima publicación. Un fuerte abrazo.